Capítulo 2. Desequilibrio. Un año después de haber ingerido mi primer antidepresivo, Tipper Gore, esposa del vicepresidente Al Gore, contaba al periódico USA Today los motivos por los que recientemente había caído en una depresión. Sin duda alguna se trataba de una depresión clínica, una que me iba a obligar a buscar ayuda para superarla, declaró. Descubrí que el cerebro necesita una determinada cantidad de serotonina, y cuando se te agota, es como si te quedaras sin gasolina. A decenas de millones de personas, entre las que me contaba, les venían con el mismo cuento. Cuando Irving Kirch averiguó que estos medicamentos propulsores de la serotonina no estaban obteniendo los efectos que se les vendían a todo el mundo, empezó, para su propio asombro, a formularse una pregunta aún más básica. ¿Qué pruebas existen de que la principal causa de la depresión sea un desequilibrio en los niveles de serotonina, o de cualquier otra sustancia química, en nuestro cerebro? ¿De dónde Seil? Irving descubrió que la historia de la serotonina se había originado, de forma harto accidental, en un pabellón para tuberculosos de Nueva York, durante el sofocante verano de 1922, en el momento en que un grupo de pacientes empezó a bailar sin control por uno de sus pasillos. Acababa de llegar un nuevo medicamento, de nombre Marsilid, que los médicos pensaban que podría ser de ayuda a los pacientes con tuberculosis. Al final resultó que sus efectos en los tuberculosos eran nimios, pero demostró tener unas propiedades completamente distintas. Saltaban a la vista. Conseguía que los pacientes se sintieran jubilosos y eufóricos, tanto que algunos se pusieron a bailar con frenesí. De modo que, al cabo de poco, alguien decidió, siguiendo una lógica intachable, intentar recetárselo a las personas deprimidas. Y pareció tener un efecto similar en ellas, si bien durante un corto periodo de tiempo. No tardaron en llegar otros medicamentos que apuntaban a efectos similares, aunque de nuevo fugaces, y que respondían a nombres como Ipronid e Imapramine. Así que la gente empezó a preguntarse qué podían tener en común estos medicamentos. Fuera lo que fuera, cabía la posibilidad de que tuvieran la clave para curar la depresión. Nadie sabía bien por dónde tirar, por lo que la cuestión quedó flotando en el aire y tentando a los investigadores durante una década. Hasta que, en 1956, el médico británico Alec Copen salió con una teoría. ¿Y si todos estos medicamentos estuvieran aumentando los niveles de serotonina en el cerebro? De revelarse cierto, sugeriría que la depresión podría estar causada por bajos niveles de serotonina. No puede enfatizarse lo suficiente hasta qué extremos estos científicos andaban a ciegas, explica el Dr. Gary Greenberg, quien ha escrito sobre este periodo histórico. No tenían la menor idea acerca de lo que la serotonina provocaba en el cerebro. Para ser del todo justos con los científicos que postularon por primera vez esta idea, puntualiza, la lanzaron de forma tentativa, al modo de una sugerencia. Uno de ellos señaló que, en el mejor de los casos, se trataba de una simplificación reduccionista, añadiendo que no podía demostrarse, en base a los datos que en estos momentos tenemos a nuestra disposición. Pocos años después, en la década de 1970, por fin fue factible empezar a probar estas teorías. Se descubrió que a la gente se le podía dar un compuesto químico que redujera sus niveles de serotonina. Si la teoría se demostraba correcta, si una serotonina a la baja causaba la depresión, ¿qué debía ocurrir? Pues que después de ingerir este compuesto el individuo debía sentirse deprimido. Así que hicieron la prueba. Repartieron un medicamento para reducir los niveles de serotonina y esperaron a ver los efectos. A menos que ya hubieran estado tomando medicamentos potentes, no incurrieron en depresión. De hecho, la mayoría de pacientes no experimentaron cambio alguno en su estado de ánimo. Visité al profesor David Healy, uno de los primeros científicos en estudiar estos nuevos antidepresivos en Gran Bretaña, en su consulta de Bangor, un pueblo al norte de Gales. El estudio más completo sobre la historia de los antidepresivos lleva su firma. Al abordar la difusión de la idea de que la causa de la depresión yacía en los bajos niveles de serotonina, me contó que,
Jamás existió una base científica que la respaldara, jamás. Aquello fue puro marketing. Cuando empezaron a comercializarse los medicamentos, a mediados de la década de 1990, ningún experto con un mínimo de decencia hubiese salido a proclamar: miren, la gente deprimida muestra un descenso de serotonina en el cerebro. Nunca hubo prueba alguna que lo respaldara. En su opinión nunca se ha desacreditado la idea porque en cierto sentido, jamás se acreditó. En ningún momento hubo un 50% de miembros de la comunidad científica que de verdad se la creyera. El estudio más completo realizado sobre el efecto de la serotonina en los humanos no encontró relación directa con la depresión. El profesor Andrew Schall, de Princeton, ha señalado que atribuir la depresión a unos bajos niveles de serotonina es profundamente engañoso y carente de rigor científico. Solo fue útil en un sentido. Para las compañías farmacéuticas deseosas de vender antidepresivos a personas como Tipar Gore o a mí supuso una metáfora estupenda. Resulta fácil de entender y te procura la impresión de que los antidepresivos consiguen devolverte a un estado natural, al tipo de equilibrio que todo el mundo disfruta. Irving descubrió que, una vez los científicos, aunque está claro que no los departamentos de relaciones públicas, le dieron la espalda a la serotonina como argumento para la depresión y la ansiedad, se produjo un cambio de rumbo en la investigación científica. De acuerdo, se dijeron, si la causa de la depresión y la ansiedad no yace en los bajos niveles de serotonina, es que debe hallarse en la carencia de otra sustancia química. Continuaba dándose por descontado que este tipo de problemas se debían a desequilibrios químicos en el cerebro, así como que los antidepresivos funcionaban a base de corregir estos desequilibrios químicos. Si se demostraba que una sustancia química no era el asesino psicológico, tocaba ponerse a buscar otra. Irving, por el contrario, empezó a formularse una pregunta desconcertante. Si la depresión y la ansiedad eran fruto de un desequilibrio químico, y la función de los antidepresivos era corregir este desequilibrio, se imponía explicar una cuestión bien extraña que iba saliendo a su encuentro. Los medicamentos antidepresivos que aumentaban la producción de serotonina en el cerebro procuraban, durante las pruebas médicas, los mismos efectos modestos que aquellos medicamentos que reducían la producción de serotonina en el cerebro. Y procuraban los mismos efectos que aquellos medicamentos que aumentaban la producción de otra sustancia química, la norepinefrina. Y procuraban los mismos efectos que aquellos medicamentos que aumentaban la producción de otra sustancia química, la dopamina. En otras palabras, no importa la sustancia química con la que trastees, pues los resultados van a ser idénticos. Así que Irving se preguntó, ¿qué tienen en común las personas que están ingiriendo medicamentos tan diferentes? Solo descubrió una cosa, el convencimiento de que los medicamentos funcionaban. Y en gran medida funcionan, sostiene Irving, por la misma razón que lo hace la varita de John Igard, porque crees que alguien vela por ti y te ofrece una solución. Tras 20 años investigando este campo al más alto nivel, Irving ha llegado a la conclusión de que la noción de que la depresión es fruto de un desequilibrio en el cerebro no es más que un accidente de la historia. Primero fue resultado de que un grupo de científicos malinterpretaran lo que estaban observando y luego de que las compañías farmacéuticas se lucraran vendiendo al mundo este error. Es por esto, asegura Irving, que la principal explicación servida por nuestra cultura acerca de la depresión comienza a desmoronarse. La idea de que uno se encuentra fatal debido a un desequilibrio químico, se construyó a partir de un conjunto de equivocaciones y errores. Ha estado más cerca de quedar desacreditada entre la comunidad científica, me contó, que ninguna otra teoría. Sus pedazos yacen en el suelo, al modo de un Humpty Dumpty neuroquímico provisto de una sonrisa muy triste. Yo había acompañado a Irving durante buena parte de su travesía, pero me detuve aquí, alarmado. Podía ser cierto lo que sostenía. Mi formación es de ciencias sociales, a cuyos hallazgos me referiré a lo largo del resto del libro. No tengo formación en el ámbito científico de su especialidad. Me preguntaba si no lo estaba entendiendo bien o si él sería un científico atípico.
De modo que leí todo lo que cayó en mis manos y recurrí a cuantos científicos pudieran explicármelo. No existe prueba alguna de que exista un desequilibrio químico, en los cerebros de las personas deprimidas o ansiosas, me contó lisa y llanamente la profesora Joanna Mahon-Cruyff, una de las mayores expertas mundiales en la cuestión, en su despacho del University College de Londres. Me insistió en que el término no tiene ningún sentido, no tenemos la menor idea del aspecto que tendría un cerebro, químicamente equilibrado. A la gente se le dice que medicamentos como los antidepresivos restauran un equilibrio natural del cerebro, recalcó, pero no es cierto, lo que hacen es generar un estado artificial. Mahon-Cruyff ha llegado a la conclusión de que toda esta idea de que los problemas mentales son fruto de un simple desequilibrio es, un mito, que nos han vendido las compañías farmacéuticas. La doctora Lucy Johnstone, psicóloga clínica, fue todavía más tajante. Casi todo lo que te contaron fue una gilipollez, me soltó mientras nos tomábamos un café. La teoría de la serotonina, es una mentira. Creo que no deberíamos adornarla y decir, bueno, es que quizá haya pruebas que la respalden. No las hay. Pese a todo, se me antojaba extraordinariamente inverosímil que algo tan gordo, uno de los medicamentos más populares del mundo, ingerido por tanta gente a mi alrededor, funcionara tan rematadamente mal. Por descontado que existen medidas encaminadas a prevenir que ocurra algo así, hordas de pruebas científicas que deben superarse antes de que un medicamento llegue a los armaritos de nuestros baños. Me sentía como si acabara de aterrizar de un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles y me hubieran comunicado que un mono había estado a los mandos durante todo el trayecto. No me cabe en la cabeza que no haya protocolos para evitar algo así, no. ¿Cómo pudieron estos medicamentos superar todas las fases del proceso si, como sugerían los estudios de carácter más exhaustivo, en verdad adolecían de unas limitaciones tan acusadas? Debatí sobre la cuestión con uno de los científicos más punteros en este campo, el Dr. John Ioannidis, al que la publicación Atlantic Monthly ha calificado como, probablemente uno de los científicos vivos más influyentes. Ioannidis afirma que no debería sorprendernos que las empresas farmacéuticas consigan fácilmente ignorar las pruebas y comercializar sus medicamentos porque lo cierto es que es algo de lo más frecuente. Me contó los diferentes estadios por los que pasa un antidepresivo entre la fase de desarrollo y que yo acabe ingiriéndolo. Funciona de la siguiente manera, las empresas suelen probar sus propios productos, me dijo. Esto significa que ellos mismos conducen la prueba clínica y deciden quién puede acceder a los resultados. De este modo, se convierten en los jueces de sus productos. Reclutan a unos pobres investigadores que carecen de cualquier otra fuente de financiación y quienes apenas tienen poder de decisión sobre cómo los resultados se redactarán y presentarán. Una vez reunidas las pruebas científicas, en muchas ocasiones ni siquiera son los científicos quienes se encargan de ponerlas por escrito. Por lo general son empleados de la empresa los que redactan los artículos científicos que se publican. A continuación, estas pruebas pasan a manos de los reguladores, cuyo cometido es decidir si el medicamento puede comercializarse. Pero en el caso de Estados Unidos, el 40% del salario de los reguladores corre a cargo de las empresas farmacéuticas, en Gran Bretaña sube hasta el 100%. En una sociedad que pretende averiguar si un medicamento es apto para comercializarse deberían existir dos equipos, la empresa farmacéutica que lo defiende y un árbitro de nuestro lado, con el público, centrado en dirimir si de verdad funciona. Por el contrario, lo que el profesor Ioannidis me estaba contando es que el árbitro de este partido está en nómina del equipo de la empresa farmacéutica, el mismo que casi siempre gana. Las reglas que han redactado están diseñadas para que resulte extremadamente sencillo ver aprobado un medicamento. Basta con realizar dos pruebas, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, que sugieran algún efecto positivo del medicamento. Si se ejecutan dos y se obtiene el menor efecto, ya está. De modo que podría darse la situación de que se llevaran a cabo 1000 pruebas científicas, donde 998 de ellas mostraran que los efectos del medicamento son nulos y 2 de ellas mostraran unos efectos minúsculos,
pese a lo cual el resultado sería que el medicamento acabara en su